Continuando con la clase de funciones básicas, coordenadas y complejas, vamos a editar entonces una tabla para aterrizar esos tres conceptos y empezar a hacer los ejercicios con los cuales vamos a evaluar esta sesión de Excel. Tengo acá una tabla con la cual vamos a empezar a trabajar y le vamos a empezar a dar alguna forma. Las tablas no se pueden dejar sin indicadores, sin colores, sin algunas referencias. Todas las tablas que construyamos nosotros deben tener esa presentación. En este caso, para solamente recordar algunos aspectos, pues trabajaremos entonces con estos encabezados que vamos a colocar primero en negrilla, al igual que los nombres y los apellidos. Vamos a darle un nombre a la tabla. Ese nombre de esa tabla lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar todas estas columnas que hay encima de él y las vamos a combinar y vamos a escribir allí tabla de salarios. Va a ser una tabla con algunos elementos. Vamos a darle la forma, le damos en la negrilla y le vamos a colocar el recuadro. Vamos a colocarle los bordes que están, recuerden, acá en inicio. Acá tenemos todos los valores, inicio, en este caso todos los bordes. Vamos a colocarle un relleno acá en la opción inicio, en color de relleno. Vamos a ir colocando algunos colores para ir identificando la tabla. Vamos a empezar con unos elementos básicos que son un salario base y una comisión. Ese salario base y esa comisión van a tener unos valores fijos, van a ser unas comisiones pequeñas. En este caso, por ejemplo, recuerden que yo puedo arrastrar. Si quiero copiar este valor en las demás, me paro en él, selecciono el borde de la celda, de nuevo acá, simplemente selecciono la celda, me paro acá en el vértice, en el inferior derecho, dejo presionado el clic y arrastro y copio ese mismo valor en las demás. Como estábamos hablando, hay tres tipos de funciones: la coordenada, la básica y la compleja. La primera, básica, vamos a repasarla para calcular este salario total. Recuerden que en Excel, para operar, debe estar el igual allí para que él entienda que se va a empezar a ejecutar una operación. Si empezáramos por una función básica, recuerden el paréntesis al principio y al final, tendría yo que escribir los valores que hay en salario base y la comisión, que es lo que me va a representar el salario total del primer empleado. Tendríamos que sumar entonces los 450.000 que se gana como salario base esta persona, más su comisión, que son 34.000 pesos. Cerramos el paréntesis y presionamos enter. Obtendremos este valor. Si yo cambio la comisión por un valor más grande, pues al trabajar con una función básica, miren que tendría entonces que volver a hacer un cambio en la función, pues no estaría automatizando absolutamente nada, sino reescribiendo valores. Por eso es que la función básica no es el fuerte en Excel. El fuerte serían las funciones coordenadas y las funciones complejas. La función básica en este caso pues no nos es de mucha ayuda si lo que estamos manejando es volumen de datos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta función que es de tipo básica, por una función de tipo compleja. Eliminamos el valor en la celda y vamos a escribir su función coordenada, en este caso el igual, abro paréntesis, la posición. Acá se nos quedó un poco, se nos estaban corriendo los valores, le damos un poco más de espacio para que no se vea tan pequeño el espacio. De nuevo, el igual, abro el paréntesis, el salario base que está en la posición E6, pero no lo voy a escribir, simplemente con un clic lo selecciono y le voy a sumar el de comisión. Cerramos el paréntesis, enter, y obtengo inmediatamente el resultado. La importancia entonces de esta función es
que si yo cambio el valor que hay aquí por una comisión más bajita, 40.000, cuando presione Enter obviamente voy a obtener el cambio automático acá. Y aún más, voy a automatizar el resto de la tabla de tal manera que no voy a empezar a escribir la misma función para cada coordenada, sino que con la función copiar, miren, ubico la celda, no doble clic, solo un clic, perdón, selecciono el vértice y arrastro hasta el final de la tabla. Ya obtendría entonces automáticamente los valores, y cualquier cambio que yo haga tanto en el salario base como en la comisión se va a ver reflejado en los valores de la tabla, que en este caso es salario total. Esa sería la importancia de trabajar con funciones coordenadas por encima de las funciones básicas. Al final de la tabla tenemos, vamos a seguir acá dándole un poquitico de orden porque aumentamos el tamaño de las celdas, pero dejé este acá a propósito para lo siguiente. Miren, recuerdan este escrito que hay acá, o este cabezote de columna, se sale. Recuerden que hay que ajustarlo, o lo puedo hacer de una manera automática. Yo me ubico acá en la celda, me vengo aquí a ajustar el texto, él me hace un ajuste, pero me deja un poco los espacios de las demás celdas, los mueve. Nosotros lo que vamos a hacer es selecciono la fila y le digo a Excel acá en la parte de inicio que me centre los valores, y también acá en inicio, verifiquemos acá, estamos en el menú inicio, en estas opciones de alineación, le digo que me las centre, me las deje centradas, y también que sobre su eje la centre para darle un poco más de estética a la tabla. Ya tenemos entonces, acá corremos un poco para que se nos vea el valor. Ya tenemos la primera estructura. Yo puedo insertar tablas, puedo insertar algunos valores desde acá. Por ejemplo, yo quiero que acá se me genere un valor más, una columna más. Me paro en ella, le damos clic derecho, insertar. Acá tendremos entonces una nueva columna en la cual vamos a hacer algún otro tipo de operación. Vamos entonces a trabajar ahora con los salarios y con los porcentajes. Los salarios y los porcentajes se deben trabajar de una manera combinada entre valores y coordenadas. Por ejemplo, yo tengo este salario total, y este salario total que tengo acá voy a aumentarle el 5%, es decir, que esta persona que tiene un salario total de 490.000 pesos se va a ganar un 5% más. Entonces aquí obtendríamos ese valor más el valor del salario total más el 5%, que es lo que vamos a escribir acá. Vamos a eliminar por ahora esta que acabamos de insertar. Le damos clic derecho sobre la columna arriba, tengo que ubicarme sobre el nombre de la columna, clic derecho y le damos a eliminar. Vamos entonces a hacer el cálculo. ¿Qué es un incremento? Es simplemente aumentar un valor especificando qué porcentaje quiero que se incremente. Para ello vamos a tener en cuenta esta tabla. Si yo quiero aumentar el 2%, que ahorita vamos a ver en la fórmula cómo queda, debo multiplicar por 0,02. Si quiero el 3%, por 0,03. El 9% por 0,09. Si quiero el 20%, miren que ya se reduce el número de ceros, ya es 0,2, porque si multiplico por 0,02 es el 2%, aquí solo 0,2. Si es un 50%, por 0,5, un 80% por 0,8. Miren acá en el caso de 35.5, quiero incrementar un 35.5%, entonces multiplico por 0,355. Es decir, que si son de números entre 2 y 9, hay un cerito de más. Y de ahí en adelante, 10, 20, 30, 80, va con un solo cero. Entonces 0,2 el 20, 0,5 el 50.
Vamos a verlo acá, aplicado directamente al salario. Yo quiero aumentar este salario un 5%. Igual, recuerden los paréntesis, marco el paréntesis, escribo, ¿qué es lo que voy a aumentar? Este salario. A este salario le voy a aumentar más, abro paréntesis, el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cómo se calcula un porcentaje? Cojo ese mismo valor y lo multiplico. Lo vamos a multiplicar por el 5%. Si venimos a la tabla y recordamos que cuando es un valor pequeño, entre 2 y 10, son 2 ceros. Entonces sería por 0,05 y cierro paréntesis y me falta un paréntesis. Recuerden que el número de paréntesis que se abre es el mismo número de paréntesis que debemos cerrar y le damos enter. Obtenemos el valor, o sea, obtenemos que 490.000 pesos que se gana el empleado incrementado el 5% nos da 514.500. Vamos a hacer el siguiente. Escribimos entonces igual. Vamos a escribir el valor, el salario que se va a incrementar más el porcentaje. ¿Y cuánto es el porcentaje? Me dicen que se incrementa el 5%. De nuevo, el valor más ese mismo valor, entre paréntesis, multiplicado por el 5%, es 0,05. Cierro paréntesis. Se me había olvidado acá al inicio el que abre y el que cierra. Damos enter y me hace el cálculo. No me voy a poner a hacer una por una, porque precisamente Excel lo que nos permite es hacer esa automatización. Me paro en el anterior, en el vértice, y arrastro, y él me genera los demás. Vamos a ver un incremento de un 50%. Vamos a cambiarlo un poco. Va a ser un incremento de un 55%. El salario aumenta un 55%. Sería el igual. El salario, como es un incremento, le escribimos el más, abro paréntesis, se me estaba olvidando el del inicio, abro paréntesis, el mismo salario, lo selecciono y lo multiplico por el 55. ¿Cómo sería el 55 acá si verificamos en la tabla? Miremos un ejemplo parecido, por ejemplo el 98. Miren que como ya sobrepasa el 10, ya no tiene un 0, sería 0, entonces en este caso sería el 55% multiplico por 0,55. Cierro y cierro. Enter. Allí obtengo el valor. Si de pronto estamos pensando no en un 55%, sino por ejemplo vamos a hacer el cambio que yo estoy pensando en un 38%. ¿Cómo cambiaría aquí la fórmula? La fórmula ya no sería el 0,55 sino 0,38. Enter. Vamos a reducir un poco. Pensemos que se va a incrementar un 2%. Venimos a la fórmula. Recuerden que como es inferior a 10, ya no es por 0,2, porque si escribo 0,2 estaría obteniendo el 20%, sería 0,02. Enter, obtendría ese valor. O sea que el salario que hay acá, salario total, incrementado el 2%, nos da este valor. Ahora puedo arrastrar y obtengo los demás valores. Casos particulares de porcentajes, por ejemplo, es que me pidan que se incrementa un 2,5%. Un 2,5%. Ese 2,5% trabajaríamos modificando aquí en la fórmula, agregando lo siguiente: 0,025, porque está el 2 y el 5. 2,5 y enter. Le damos lo mismo, arrastrar
para que se modifiquen los valores y obtenemos el valor específico. Bueno, ahora vamos a verificar un cambio en el salario. Ya en el cabezote nos dicen que no es un salario aumentado, sino que es un decremento. Aquí aumentado, la fórmula tiene un más, porque es un incremento, pero ahora nos piden con un decremento. Escribimos el igual. El salario, me dicen un salario con decremento del 30, entonces sería, abro paréntesis, el salario con un menos. ¿Por qué menos? Porque es un decremento. Vamos a quitarle el 30%. ¿Cómo calculamos el 30%? Entonces abrimos paréntesis igual. El valor del salario lo multiplicamos por el 30%. Y el 30%, recuerden acá, cuando son, por ejemplo, como el 20, 0,2. En este caso, con el 30 sería 0,3. 0,3. Cierro los dos paréntesis, enter, y obtengo nuestro salario, que inicialmente eran 490.000, con un decremento, por eso está el signo menos acá arriba, el 30%. ¿Y cómo se calcula el 30%? Así en este bloque, el mismo salario por 0,3. Me paro y ejecuto el valor. Ok, ese es el manejo entonces que le estamos dando a las funciones coordenadas. Ahora, aquí en las operaciones, vamos a hacer una operación muy similar a la que hicimos en la primera clase, en donde metíamos varios paréntesis, divisiones y demás. Vamos a hacer una operación acá simple, pero ya no utilizando los valores, sino las coordenadas. Por ejemplo, algo como lo que estamos haciendo acá. Una operación sencilla sería, nos la vamos a inventar, abro paréntesis, voy a coger el salario más la comisión, y a esas dos, a la sumatoria de esas dos, por eso están dentro de paréntesis, las divido entre 5. Aquí estamos mezclando coordenada y básica. Tenemos aquí un valor específico, un valor fijo, y acá tenemos un valores coordenadas. Presionamos enter y arrastramos. Acá entonces empezamos a operar porcentajes. Estos porcentajes a lo largo del curso van a ser muy importantes, porque todas las funciones que vamos a trabajar acorde a casos de estadísticas, casos de funciones estadísticas, van a ir muy enfocados a porcentajes. Por eso es que estamos verificando estos elementos. De nuevo, por favor verifiquen acá por qué valor debo multiplicar. Por ejemplo, si voy a calcular el 1%, multiplico por cuánto, en este caso por 0,01. Tenemos que tener eso en cuenta. Si voy a calcular un 44%, multiplico por 0,44. Si tengo un 8.5% que voy a calcular, ya lo tenemos, un 8.5%, multiplico por 0,085. Entonces es fácil, la tabla es del 1 al 9, se le agrega un 0 de más, por 0,01, por 0,02, así sucesivamente hasta el 9. Miren que tenemos entonces un 0 de más, 0,0. Pero si ya empezamos a hablar de un valor como el 10, ya no es por 0,0, sino por un solo 0, 0,1. Esto es el 10%. El 11%, 0,11. El 12%, 0,12. Un 50% multiplicamos por 0,5. ¿Por qué no por 0,50?
porque él elimina el 0, entonces simplemente dejamos como venimos manejando por 0,5. Y casos especiales como 44,5% multiplico por 0,44 y el 5 que nos hace falta. Esto deben tenerlo muy en cuenta, como les decía ahora, por las funciones estadísticas que vamos a trabajar durante el curso. No va a haber ningún momento donde los porcentajes queden por fuera. Casi todas las fórmulas van a obtener estos porcentajes. Por eso les recomiendo verificar varias veces este video para que quede entendida las operaciones. En el próximo video trabajaremos ya un poco con las funciones complejas.